Buenas tardes, soy Antonio Franco y me toca presentar a don Francisco Rabadán Pérez. Es doctor en Estadística e Investigación Operativa por la Universidad de San Pablo, tras defender en octubre de 2015 la tesis Neofisiocracia, Método Airo, la economía del orden natural y la empresa española, que tuve el honor de codirigir junto con la doctora Raquel Ibar. En septiembre de 2009 obtuvo la suficiencia investigadora en Estadística e Investigación Operativa en la Universidad de San Pablo y en el año 1998 la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas también en la Universidad de San Pablo. Actualmente es profesor visitante del Departamento de Economía Aplicada 1 e Historia, Instituciones Económicas y Filosofía Moral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos. También ha sido profesor asociado de ese departamento y universidad en el periodo 2015-2017, así como profesor del Departamento de Matemática Aplicada y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad CEU San Pablo en el periodo 2006-2010. En el periodo 2013-2014 obtuvo una beca del patronato de la Fundación San Pablo CEU para la realización de los estudios de doctorado. Las asignaturas impartidas en estas universidades han sido Estadística Empresarial 1 y 2, Estadística Superior y Técnicas de Investigación Social Avanzadas. Ha publicado diferentes artículos derivados de su tesis doctoral, así como otros relacionados con la forma de mejorar la actividad docente, el software de matemáticas y estadística utilizado en la docencia y en la economía simbiótica. Ha participado en múltiples jornadas y congresos, y en 2016 organizó las jornadas Paradigma Económico Emergente en el campus de Aranjuez de la Universidad Rey Juan Carlos. Además de su vena docente e investigadora, también ha ocupado diferentes puestos en empresas privadas. Desde 2004 es el director de logística de la empresa Rabadán Alquileres y Construcciones S.L. En el periodo 1999-2003 desempeñó el puesto de director de contabilidad en dicha empresa. En el periodo 1994-1998 fue comercial en la compañía Reformas y Obras Henares S.L. También ha sido compositor en la compañía Universal Editorial. Como ven ustedes, su currículum es muy interesante. El tema que nuestro ponente va a desarrollar se llama Economía y Fe. Yo voy a hacer unos breves comentarios. Iba a hacer muchos comentarios, pero me ha dicho que no, que prefiere hablar él. Entonces, bueno. El mejor ejemplo de economía y fe lo tenemos en la multiplicación de los panes y los peces. Es cuando Jesús nos muestra que el compartir lo que tenemos, lo que poseemos, unido a la fe en el Dios creador, permite que todos podamos recibir lo que necesitamos en cada momento. Jesús, ante el hambre, adopta una postura muy clara. Tomó los cinco panes y los 2 peces y lo primero que hizo fue alzar la mirada al cielo, consciente de que tanto su compasión por los necesitados como sus criterios de reparto de recursos conectaban con el proyecto del reinado de Dios. Después pronunció la bendición, es decir, dio gracias a Dios por el don de los alimentos. De esta forma sustrae los bienes de la tierra de nuestra posesión individual y reconoce que todo es para todos. A continuación, partió los panes y se los dio a los discípulos para repartirlos entre la gente. La comunicación de bienes nos libera de nuestro egoísmo y permite el gran milagro que no es la multiplicación de los panes, sino la conversión del corazón humano. Lo que parecía poco, ahora es mucho. Es más que suficiente para que coman todos. Y además, sobran 12 cestos, que es la forma de que puedan comer otros que estén en las mismas condiciones o en las mismas circunstancias que los que allí estaban. Jesús nos propone un modelo a seguir para lograr el bien común, compartir todos los bienes económicos con los demás. Las primeras comunidades de cristianos lo aplicaron con tanto éxito que fue el banderín de enganche para que un número cada vez mayor de personas se hicieran cristianos. Pero el dilema entre propiedad privada y propiedad pública, así como el egoísmo y la pretensión de destacar sobre los demás, hizo que esta forma de vida fuera perdiendo vigencia. Solo los intentos de vida monástica y más recientemente la economía del bien común han mantenido vigente la idea inicial de establecer comportamientos acordes con la fe cristiana. Todos participamos de la misma manera de la presencia de Dios, lo que nos obliga a salir de nuestra área de confort en la que vivimos, ¿no?, para tener una unión efectiva con Él.
¿Cómo puede ser esto? Pues mediante experiencias y pensamientos que estén en armonía con su forma de ver nuestra vida. De ahí que debamos ser copartícipes de las cosas materiales, ayudando a quien lo necesite como práctica de solidaridad y servicio. Jesús establece nuestra unión con Dios cuando dice: el reino de Dios está dentro de vosotros, Lucas 17:20, aunque después puntualiza que si bien la máxima unión con Dios es posible, no se puede llegar a Dios en el cielo si no se ha llegado antes aquí, en la tierra. Dios no pone límites a nuestra relación con Él, pero sí pone condiciones. El mundo del trabajo y de la empresa es una parte fundamental de la economía. Por eso os voy a comentar lo que les dijo el Papa Francisco el 27 de mayo a los obreros y al empresario de la acería Ilva de la ciudad de Génova, y el 28 de junio a la Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores en el aula Pablo VI. En Ilva les comentó que el trabajo es una prioridad humana y por tanto es una prioridad cristiana, una prioridad nuestra y también una prioridad del Papa. Porque viene de aquel primer mandamiento que Dios dio a Abraham: ve, haz crecer la tierra, trabaja la tierra, domínala. También les habló de la importancia social y económica de los empresarios. El empresario es una figura fundamental de toda buena economía. No hay buena economía sin buenos empresarios, sin vuestra capacidad para crear trabajo, crear productos. Pero advierte del peligro de la especulación. Una enfermedad de la economía, nos dice, una enfermedad de la economía es la progresiva transformación de los empresarios en especuladores. Al empresario no se le debe confundir de ninguna manera con el especulador. También pide una mayor implicación del Estado en la lucha contra la especulación, en lugar de crear leyes que perjudiquen a los buenos empresarios. Nos dice: a veces el sistema político parece alentar a quien especula sobre el trabajo y no a quien invierte y cree en el trabajo. ¿Por qué? Porque crea burocracia y controles partiendo de la hipótesis de que los agentes de la economía son especuladores. Y de este modo, quien no lo es, se ve en desventaja. Y quien lo es, logra encontrar los medios para eludir los controles y logra sus objetivos. Se sabe que los reglamentos y las leyes pensadas para los deshonestos acaban por penalizar a los honestos. En el aula Pablo VI, ante los sindicatos, comentó que el capitalismo de nuestro tiempo se ha olvidado de la naturaleza social de la economía, de la empresa. Este es uno de los pecados más graves, como señalaba San Juan Pablo II, a lo que él denominaba economía social de mercado. El Papa Francisco insiste en que muchos de nuestros encuentros entre Dios y los hombres, de los que nos habla la Biblia y los Evangelios, han ocurrido mientras las personas trabajaban. Moisés oye la voz de Dios que le llama y le revela su nombre mientras llevaba a pastar el rebaño de su suegro. Los primeros discípulos de Jesús eran pescadores y son llamados por él mientras trabajaban a orillas del lago. También nos advierte el Papa del peligro de considerar que el hombre pobre es un desmerecedor y por tanto un culpable. Y si la pobreza es culpa del pobre, dice el Papa, los ricos son exonerados de hacer algo. Pero esta no es la lógica del Evangelio. El hermano mayor, en la parábola del hijo pródigo, desprecia al hermano menor y piensa que debe permanecer como un fracasado porque se lo ha merecido. En cambio, el padre piensa que ningún hijo se merece las bellotas de los cerdos. Bueno, ya no comento más porque es mejor que escuchamos a Francisco Rabadán. Gracias. Yo he hecho un esfuerzo importante, he preparado muy bien esta ponencia, o por lo menos lo he intentado. He intentado que no sea una ponencia filosófica, una ponencia de pensamiento económico pura y dura. He intentado traer números, he intentado traer un modelo factorial para que todo esto que estamos viendo lo veamos con imágenes y con nuestra tranquila sensación de que está demostrado, que me he dado cuenta que es necesario el número para tener esa tranquilidad. Bueno, ante la idea de economía y fe hay algo previo, necesario a la economía y a la fe, que es la verdad. Es decir, si yo tengo fe, que ahora distinguiremos entre fe con mayúscula y fe con minúscula, es fundamental conocer qué es la verdad y poder comunicarnos, siendo la verdad un vehículo de comunicación. El desencadenante del grupo de don Francisco Molina, al cual doy las gracias, Mari Carmen Escribano, que por ahí andas con muchísimo cariño, y todo el resto de compañeros, el desencadenante de este grupo nace de una encíclica, de una exhortación apostólica que es Evangelii Gaudium,
de la cual me gustaría leer un texto, citar directamente al Santo Padre. Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. Este desequilibrio proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. En este sistema que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. Yo cuando leí Evangelii Gaudium, que además me llegó al finalizar la tesis, sentí una extraña conexión con este Papa, con este nuestro Papa, porque la idea del mercado divinizado yo me había encontrado con ella de forma aterradora en mis estudios para la tesis, que sin poder evitarlo tendré que citar. Sí me da la sensación, ahora veremos, esto a lo mejor merece la pena leer este pasaje de nuevo cuando ya hemos terminado de ver los análisis que os he traído. Porque yo creo que al Santo Padre no le hemos, creo que todavía no le hemos comprendido, me da esa sensación. La realidad del párrafo anterior la podemos observar aquí. Un 0,7% de la población mundial posee el 45,2% de la riqueza y, añado yo, fiduciaria. Es importante porque una de las cosas que yo reclamo y creo que debemos reclamar en estos tiempos es que la economía y la riqueza no es solamente el dinero y cada día menos, la riqueza es algo más. Frente a ese 0,7% de la población tenemos a un 71% que posee solo el 3% de la riqueza fiduciaria. Y el mapa que tenemos a la derecha es la distribución de la renta mundial. Vamos a ver muchas imágenes en esta disertación, pero me gustaría, en la medida de lo posible, que se retuviera ese mapa mundi, porque luego le vamos a comparar con otro que es el de la deuda global. Verdad, fe y conocimiento. Traigo aquí a San Agustín. Si comprehendis, non est Deus. Si lo comprendes, no es Dios. Dios es la verdad absoluta. Si yo alguna vez la describo absolutamente, no estoy describiendo a Dios. Yo hablaré ahora de verdad ontológica, de verdad pragmática, pero para mí, desde luego, la verdad es ontológica y para el análisis multivariante también, como ya veremos. También voy a citar a Goethe, que dice que la sabiduría se halla solo en la verdad, con lo cual, si creemos que la verdad es inabarcable y, por otro lado, solamente en base a la verdad puedo alcanzar sabiduría, estoy en la lucha del ser humano por el conocimiento. Teorías de la verdad ontológica. La verdad ontológica es la verdad clásica, lo que se ha entendido milenariamente por verdad. La verdad es, con independencia de que yo crea en ella o no. La verdad es. Esto nos lleva a la siguiente paradoja: no es necesario tener fe para que la verdad sea. La siguiente verdad, la verdad de correspondencia, propia de las ciencias empíricas. Yo diré que algo es cierto si obtengo una prueba de que lo que he dicho se corresponde con la naturaleza. Y aquí es necesaria la fe, porque he de tener fe en el orden natural, he de tener fe de que existen reglas universales que gobiernan el universo. La verdad de coherencia, ya iremos viendo, no hay exactamente un orden, pero vamos viendo cómo la fe de minúsculas es cada vez más necesaria, ¿no? La coherencia en Blanchard, para Blanchard la verdad es una premisa que está respaldada por otras verdades. Con lo cual entramos en un problema circular lógico y la verdad empieza a ser débil, ¿no? Depende de nuestra fe en las premisas de las que partamos, lo que diremos será más cierto o menos cierto. La verdad redundante de Immanuel Kant, ¿no? De la disertación sobre la razón práctica y sobre la razón pura. La verdad redundante, aquella que no añade conocimiento, porque en el fondo en sí misma es el conocimiento. La verdad semántica, de la que ahora voy a poner un ejemplo parafraseando a Aristóteles. Si yo dijera todos los alumnos del CEU mienten y la premisa fuera cierta, al ser yo alumno del CEU, la premisa sería falsa, con lo cual habría un problema axiomático o un problema de semántica. Si fuera cierto que todos los alumnos del CEU mienten y yo no fuera mentiroso, también se produciría una paradoja. Esto hace que la verdad y la semiótica, la verdad y la comunicación, y si me permitís referirme a la religión, el verbo y la verdad tengan que ser simultáneos.
desde el punto de vista de la matemática o de la axiomática, perdón, gracias, desde el punto de vista de la axiomática o de la matemática, hay que tener fe ¿en qué? En que mi diseño axiomático va a corresponder con la realidad, porque cuando yo estoy en el mundo de las ideas, yo soy el dios de mi universo matemático. Y finalmente, lo que yo creo que define la verdad a día de hoy es Ortega. Ortega con su frase «yo soy yo y mi circunstancia». Añadiré a Ortega seguramente la tradición clásica de la separación entre el yo y el ego. Yo me he encontrado en este análisis factorial que ahora compartiré con vosotros al yo ontológico, es decir, al ser humano que es, y me he encontrado también al ego, que es el ser humano volcado hacia afuera y juzgado y valorado por los demás. Os daréis cuenta que si soy economista me apetecerá mucho utilizar la verdad pragmática, y la verdad pragmática es aquella que hace que mis resultados sean satisfactorios. Aquellos resultados que maximizan mi utilidad solamente serán posibles si lo que yo he dicho al principio es verdad. Lo cual hace que la verdad sea algo prácticamente inexistente o, si queréis, tan particular para con los intereses del individuo que no podemos establecer ningún tipo de comunicación entre nosotros. Bueno, esto que veis por aquí es un análisis factorial donde he mezclado 3 encuestas. Una de ellas es la encuesta europea de valores, otra de ellas es una base de datos macroeconómica de la Comisión Europea, MECO, y una tercera, las coordenadas geográficas de los encuestados. Entonces, para aquellos que conocéis un poco el análisis multivariante, hemos obtenido solamente 19 factores. Sé que aquellos que lo conocéis sospecharéis del principio de parsimonia, pero si no conseguía avanzar los 19 factores, era incapaz de explicar la realidad europea. Había contradicción, una cosa curiosa que bueno, luego si queréis comentamos. Estos factores se dividen en 4 categorías, según el criterio de este investigador. Uno de ellos es la administración, aquellos que afectan a la administración. Hemos encontrado un factor que se llama longitud espacial. Normalmente siempre se suele hablar de norte-sur en Europa. Bueno, pues este análisis factorial nos revela este-oeste, donde a la longitud se le une el nivel de inversión, la inflación y el superávit público. Otro factor que es el ego, otro que es la riqueza, otro que es el yo ontológico, y esto supone algo así como un 7% de la variabilidad multivariante de estas 3 encuestas. Luego tenemos la confianza, o fe con minúsculas, donde tenemos la confianza en la política nacional, que es la variante más importante que más explica la realidad europea, seguida de la confianza en la inmigración, el racismo, el compromiso con la ley, el compromiso político y la desconfianza en los demás. Y esto es un 25,91% de la variabilidad total de la dinámica europea de opinión, lo cual acaba de desbancar al resto de dimensiones. Es decir, un 25% de la sociedad y de la economía está explicada por la fe, con minúsculas, pero por la fe. El siguiente grupo sería educación, donde tendríamos la religiosidad y tradición, las escalas de valores, el interés en la política y el nivel de educación, que para mí todo esto son activos de una sociedad. Y una reacción de la sociedad europea, que es el juicio, que se manifiesta en el perfil de la inmigración demandada, el rechazo de la inmigración de países pobres, la responsabilidad del gobierno sobre los inmigrantes, el deseo de internacionalización de la política, que seguramente de aquí depende el futuro de la Unión Europea, y luego lo que es escala de izquierda-derecha para los europeos. Bueno, pues iniciemos. Economía, praxeología y fe. Los economistas vivimos en una ciencia social. Esta ciencia social es muy reciente. Adam Smith, desde el punto de vista milenario de la historia humana, es muy reciente. Tomás de Aquino también lo es. Nosotros estamos aprendiendo a ser economistas en el siglo XXI. Hasta ahora hemos intentado parecernos a los ingenieros, hemos intentado buscarnos un sitio, pero cada día nuestro sitio como economistas está más claro. Está de alguna forma en las relaciones que existen entre nosotros. Entonces, los economistas debemos recordar a Menger, al marginalismo austriaco, y recordar que muchas veces de donde mejor podemos aprender es de lo que observamos a nuestro alrededor y plantearnos por qué lo que vemos es consecuencia, y la consecuencia de lo que vemos de dónde procede. Muchas veces más en términos de lógica que en términos de demostración empírica. Por eso yo me he regido por 3 principios. Cuando hablamos de lo complicado que es este mundo, de las tecnologías, etc., yo he preferido volverme clásico
y regirme, insisto, por 3 principios. Se lo comentaba a mis alumnos que por aquí andan el otro día. Lógica, conciencia y buena información. 3 principios. Parto de la definición de economía más antigua, que es la etimológica. ¿Qué es economía? Etimológicamente es administración de la casa. Podría tirarme hablando muchísimo tiempo, por el tiempo del que dispongo voy a recortar. Pero sí os adelanto que entre los elementos más relevantes de esta etimología de economía tenemos al administrador, objetivo, relaciones, acción y dominio. Desde el yo, desde el ser ontológico, que se define por la esencia, por el ánima aristotélica, o para nuestro lenguaje cristiano por el alma, el administrador es el yo. Su objetivo es el objetivo tomista, que es cubrir las necesidades con sus recursos. Las relaciones sociales se basan en la confianza. Su acción es construir su casa y su dominio el propio, aquel que le corresponde. En el ámbito del ego, aquella parte del ser que pretende agradar a los demás, el objetivo es cumplir nuestros deseos, basar las relaciones en las relaciones de popularidad, como las redes sociales a las que nos estamos acostumbrando. La acción es depredar porque es más sencillo cubrir los deseos con el pillaje que con el trabajo, y el dominio no es el propio, sino es la conquista. Dentro de los elementos propios de la economía, el fundamental y del cual no podemos prescindir es el trabajo. Sin trabajo no podemos transformar la realidad y no es posible administrar la casa. Sin embargo, etimológicamente y en sentido estricto, el elemento del cual sí podemos prescindir es el mercado. El mercado es algo así como lo que la rueda a la industria es el mercado a la economía. O sea, el mercado ha hecho de la economía lo que a día de hoy conocemos. Sin el mercado esto hubiera sido imposible. Pero sí conviene que nos quede claro que el mercado no es sinónimo de economía, igual que el dinero tampoco. Vale, hay dos ideas. La primera, la fe mayúscula, de la cual hablaré en relación al mercado divinizado. La fe mayúscula es conocimiento, conocimiento del ser. No es creer en Dios, es conocimiento del ser y conocimiento de la cosmología. Y se corresponde, como ya veremos más adelante, con las superestructuras sociales que nos han gobernado a lo largo de la historia. Y la fe con minúsculas es imprescindible para garantizar la simbiosis, el mercado, el intercambio y hasta para sostener el valor del billete que llevamos en la cartera. La fe en Europa. Voy a utilizar Europa para poder hablar de fe y para poder hablar de todas estas dimensiones. La confianza en la política nacional sí me interesa tal vez el recorrido que yo fijo en percentiles respecto a las variables factoriales. La confianza en la política nacional tiene una dispersión media. Asimetría y kurtosis, lo que más nos llama, que ahora más adelante analizaré este factor o este componente, es la importancia que tiene para explicar la realidad europea. Vemos, por ejemplo, cómo España tiene muy poca confianza en la política de este país. Vemos cómo, según vamos avanzando en el eje central europeo, la confianza va aumentando. Y curiosamente, si se dan ustedes cuenta y fijan el F2, el factor 2, da la sensación de que tenemos más confianza en los inmigrantes que en nuestro sistema político nacional. Es un efecto óptico, lo digo porque lo que hacen estos mapas es fijar el color azul en el valor más bajo y el color amarillo en el color más alto. Cuando veamos una fecha roja significa que el factor está invertido, es decir, tenemos que interpretar la escala a la inversa. Compromiso con la ley. El compromiso con la ley es fundamental, lo estamos viendo en España en los últimos tiempos y en el resto de Europa. El compromiso con la ley es consecuencia de la fe que tenemos en nuestro sistema legal. Compromiso político. Yo el compromiso político, sinceramente, no lo entiendo, no lo acabo de entender. No acabo de entender cómo España puede tener el compromiso político que tiene en este momento y tampoco puedo entender cómo Suecia puede tener esa falta de compromiso. Ahora, cuando analicemos el factor longitud, que es un poco hacia donde voy, con cierta prisa, podré empezar a explicar relaciones que creo que nos llamará la atención y nos deberían poner en alerta. Confianza en los demás. La confianza en los demás tiene una importancia pequeña desde el punto de vista de la variabilidad multivariante, pero sí nos da también una idea del perfil de los europeos, ¿no? Curiosamente, España, que ha tenido normalmente una fama de
de país confiado, de buenas personas, de gente confiada. Observamos cómo, por un lado, desconfiamos muchísimo de los demás. Somos uno de los países de Europa que más desconfía, junto con Polonia y con Grecia. Por otro lado, observamos cómo tenemos una de las escalas de valores más altas de toda Europa. Somos de los más exigentes. Está invertida esta escala. Por eso, somos de los más exigentes en valores. Confianza en Naciones Unidas. Aquí vemos una división respecto a los países nórdicos clarísima. Y confianza en el Parlamento Europeo, que aquí vemos el Brexit de Inglaterra, que estamos viendo esa desconfianza extrema de Inglaterra. Y bueno, avancemos. Los juicios de Europa, es decir, todo lo que estamos viviendo tiene consecuencias. Esas consecuencias, en nuestro análisis, deseo de internacionalización de la política en escala inversa. Es decir, por lo que estamos viendo, los países más deprimidos, casi como norma general, son los que quieren la internacionalización. Es decir, España, Grecia, Polonia, tienen como, ya lo veremos cuando analicemos el factor, pero parece ser que cuanto peor lo pasa un país, más ganas tiene de internacionalizar la política. En la escala de derecha a izquierda hay una cosa muy curiosa. Normalmente estamos acostumbrados, a nivel de política económica, de establecer dos extremos. Por un lado, el socialismo marxista y, por otro lado, el liberalismo. Según la encuesta europea, lo que es la escala izquierda y a la derecha es simplemente el nivel de protección que queremos del salario de los trabajadores. Cuanto mayor protección queremos del salario de los trabajadores, más a la izquierda. Y cuanto menor protección, más a la derecha nos vamos. Lo que es el laissez-faire, laissez-passer de la fisiocracia, este es un factor, es una pregunta aparte, tiene una dimensión diferente. Responsabilidad del gobierno ante los inmigrantes y rechazo de inmigrantes de países más pobres. A mí, cada vez que veo todo esto, me dan ganas de parar y de abrir la palabra. No hay una correspondencia exacta, que debería ser lo lógico, entre la responsabilidad del gobierno ante los inmigrantes y la apertura de puertas de los países. Inglaterra, por ejemplo, es un país bastante coherente, pero Noruega, por ejemplo, no lo es, y Polonia tampoco. La administración, el yo y el ego. El yo y el ego, tradicionalmente, han sido partes del ser analizadas desde la escolástica, recordar, como entes opuestos y enfrentados. Pues curiosamente, en este análisis factorial, que por cierto merecería la pena que viéramos más adelante, si tenemos tiempo, en turnos y preguntas, cómo se han construido estos factores, pero curiosamente no son alternativos. Uno puede ser inmensamente pobre en el ser y también inmensamente pobre en el ego, y viceversa. Los países que más son, curiosamente, son los del norte. Son los que tienen más tradición familiar, más espíritu de divertirse, y de divertirse me refiero a de tener tiempo libre. Y los países con más ego, en general, en Europa tenemos un nivel de ego bastante similar. La riqueza. Bien, para mí la riqueza es lo mismo que para Adam Smith, no me he inventado nada. La riqueza es la felicidad, y este factor sí creo que merece la pena comentarlo un poco más en detalle, ¿no? ¿Cómo está usted satisfecho con su propia vida? ¿Cómo es usted de feliz? La necesidad que tiene usted de pedir dinero para llegar a final de mes, y cómo se siente usted respecto a los ingresos que percibe. Bueno, si alguna vez dudaba que para ser feliz hace falta un salario, este factor nos lo está diciendo. A nivel europeo hay una dimensión en la cual la felicidad y el salario, y no estamos hablando de ganar muchísimo dinero, sino prácticamente de un nivel del equilibrio atomista, de cubrir nuestras necesidades, aquí tenemos el factor felicidad. Curiosamente, lo que entendemos como riqueza, superávits, riqueza macroeconómica, aparece aquí en este factor 9, el factor longitudinal, donde vemos inversión, inflación y superávit público. A medida que yo avanzo a la derecha en dirección hacia el este de Europa, va aumentando la inversión, la inflación y el superávit en términos generales. Esto luego lo retomaré al final, cuando me haga la pregunta que nos hizo Francisco de qué hacemos, ¿no? El nivel de educación podemos observar, lamentablemente para nosotros, como España y Portugal estamos un poco a la cola de Europa. Lo que pasa es que, cuidado, porque este nivel de educación que ha salido en el factorial viene a decir algo así como que la educación solamente sirve para Internet, email y poco más. Bien,
Esperemos que haya alguna variable que no haya aparecido en esta encuesta que también permita sacarle partido a las nuevas tecnologías. Pero si el nivel de formación general de la calle solamente nos sirve para manejar nuevas tecnologías y no aplicarlas, pues no vamos bien. Curiosamente, el factor racismo ha salido en Europa, pero ha salido muy repartido. Y una cosa curiosa de la encuesta social de valores europeos es que aparece Israel. Israel aparece, voy a intentar ampliar, Israel aparece por aquí abajo en un amarillo chillón, ¿vale? Entonces tengo que revisar un poco este factor porque me ha llamado mucho la atención, particularmente sobre por qué en la parte inferior observamos, en todo esto, cómo observamos que el racismo se centra un poco en esa zona, ¿no? Que es un poco casi externa a Europa, ¿no? Una franja extraña. Pero si vemos aquí, por ejemplo, el gráfico de medianas, en ese gráfico podemos ver cómo más o menos en términos medianos el nivel de racismo pues, es normal. Violencia económica. Decía yo que nos acordáramos de aquel mapa mundi del principio de la distribución de la renta. No podemos entenderle si no entendemos este mapa mundi de aquí, que es el de la deuda pública, en tanto por ciento respecto al PIB. Curiosamente, los países que se supone que tienen mejor distribución de la renta son los países prácticamente más endeudados. Es decir, ese primer mundo donde hay, por un lado, una buena distribución de la renta, tiene asociada una cruz, un peso que te va a arrastrar, que a mí me hace pensar si es casualidad. He traído a Bapu, a Mahatma Gandhi, para que nos diga tres cosas. La primera es, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. La segunda, la pobreza es la peor forma de violencia. La tercera, la humanidad no puede liberarse de la violencia más que por medio de la no violencia. ¿Vale? ¿Cuáles son las manifestaciones de la violencia y del mercado divinizado en nuestra Europa? Yo he detectado dos visiones fundamentales. Una es la deuda pública y otra es el desempleo. Bien. ¿Por qué he traído a Gandhi? ¿Por qué he traído a Gandhi a hablar de violencia? Porque la violencia no es exactamente la agresión. La violencia no es el número de crímenes, la violencia es un estado constante de sensación de que viene la agresión. Es el estómago vacío de una persona que pasa hambre. La violencia es el miedo de una mujer que piensa que la van a agredir. La violencia es un estado latente, continuo, que hace que estemos preparándonos para la agresión. ¿Qué es el desempleo para el ciudadano y qué es el desempleo para el país? Está recogido en mi tesis doctoral, aprovechando para hacer un poco de publicidad, pueden ustedes descargársela en mi página web, pacorabadán.com. Aprovechando ideas de mi tesis doctoral, que por cierto me dedicó aquí mi buen amigo don Antonio Franco con Raquel Ibar, que por ahí anda, te he confundido. El desempleo es una cosa para el ciudadano y otra cosa para el país. Son cosas distintas. La realidad económica, la realidad macroeconómica, se vive de forma distinta desde el punto de vista de un país que desde el punto de vista de un ciudadano. ¿Qué es el desempleo para un ciudadano? He relacionado los factores con una regresión exploratoria, es decir, esta regresión en términos de predicción no tiene ningún sentido, tiene el sentido de ver cómo se relaciona el factor con las variables que no intervienen en él. Bueno, para el parado, la variable es tener trabajo, no tener trabajo. ¿Vale? Entonces, el tener trabajo se relaciona con el nivel de educación, por un lado, es decir, cuanto mejor nivel de educación tengas, más probabilidades tienes de emplearte, y curiosamente, en segundo lugar, con el ego. Es decir, las ganas que tengas de superarte, el hambre que tengas, es algo que impulsa a las personas a buscar trabajo. Curiosamente, la religiosidad y la tradición es algo que va en contra de ese tener empleo, y no me extraña, porque la religiosidad y la tradición es algo que fomenta el yo, con lo cual es normal. El interés en la política, el nivel de estar incluido en la sociedad, el ratio de desempleo sería un poco el condicionante externo que hace que no sea más fácil o más difícil encontrar trabajo. Curiosamente no, también participa la inflación, el perfil de la inmigración demandada, cuanto más exigente sea el perfil de inmigración, más difícil será encontrar trabajo. Y curiosamente es algo que aquí ya tengo que llamaros la atención, el empleo va en contra de la felicidad.
esto que digo es escandaloso, pero no es la primera vez que aparece. En mi tesis, ya apareció que el empleo iba prácticamente a la gente no le compensaba trabajar. El hecho de que los que están trabajando vivan en unos empleos tan sumamente precarios que les lleven a la infelicidad es algo que va a desmotivar a la gente a encontrar trabajo. El racismo va en contra del trabajo. Aquellos que tienen trabajo tienen cierta tendencia muy leve. Aquí ya estamos hablando de muy poca influencia. Y la longitud espacial, lógicamente, también influye. Cuanto más estemos a la derecha en Europa, más posibilidades tendremos de encontrar trabajo. Cuanto más estemos a la zona del este, perdón. ¿Qué es para el país? ¿Qué es para el país el desempleo? Para el país el desempleo es longitud espacial, evidentemente. El desempleo va a reducirse con la deuda neta del gobierno, con los ingresos del gobierno, en fin, todo variables macroeconómicas que esto más o menos ya nos lo conocemos. ¿Qué es la violencia deuda para el ciudadano? Vale. Yo he encontrado en la encuesta social de valores europea una variable proxy, ¿no?, que es la que hemos visto en el factor riqueza, felicidad, ¿no?, que es cuánto nos cuesta pedir dinero para llegar a fin de mes. Esa es la variable deuda. En la variable deuda podemos observar que los ingresos del gobierno facilitan, o sea, el hecho de que el gobierno tenga ingresos facilita nuestra posibilidad de pedir un crédito si no llegamos a final de mes. También la capacidad de préstamo del gobierno. El gasto público va a la contra, curiosamente, de esa capacidad de hacer préstamos. Tenemos la escala izquierda-derecha. La escala izquierda-derecha yo la he visto en otros factoriales que he descartado, pero que bueno, también nos pueden dar una pista, que la escala izquierda-derecha también está influida por el nivel salarial. El nivel de interés en la política. Y curioso, también relacionado con la tesis doctoral, el nivel de educación, es decir, la dificultad de llegar a fin de mes se acentúa cuando tenemos un nivel de formación elevado. Si recuerdas, Antonio, en la tesis doctoral, uno de los sectores más perjudicados en España eran las personas que tenían una formación media, que eran muchísimos, y que curiosamente eran de los más desempleados. Casi merecía la pena no tener formación o tener muchísima formación, estar en los dos extremos, que estar un poco en la banda central. La deuda para el país la podemos observar. Hay fundamentalmente tres factores macroeconómicos. Y aquí, curiosamente, el predictor sí es muy bueno. Este modelo sí que podríamos alargarle para poder predecir. Lo que pasa es que, sinceramente, yo la macroeconomía la voy perdiendo progresivamente respeto. Entre otras cosas, porque para entender la realidad de los ciudadanos, esto aporta muy poca información en términos estadísticos. En términos estadísticos, la macroeconomía nos permite explicar la economía de los países, pero nos permite explicar muy poco sobre los ciudadanos. Economía y fe con mayúsculas. Economía y fe con mayúsculas. Hay tres modelos fundamentales de fe con mayúsculas que hemos vivido a lo largo de la historia. El primero es un modelo vertical, en el cual la verdad, el verbo, es el causante de toda la realidad, causa el cosmos causa al hombre y el hombre es insignificante en relación al ser. No, es una mera causa de todo un sistema. Esto genera sociedades imperiales, genera organizaciones verticales políticas y un buen día aparece la Trinidad cristiana. La Trinidad cristiana es un milagro, por lo menos desde mi punto de vista, y aquí hablo de opinión, por la siguiente razón. Porque las sociedades organizadas en torno a la Trinidad o en torno a ese modelo buscan, de alguna forma, una virtud común. La virtud en el modelo antiguo es una virtud desencadenada que viene desde las propiedades del ser hasta la causa última. La virtud en el modelo trinitario cristiano es algo que evoluciona continuamente y en la misma dirección para las tres personas del verbo. El Padre se perfecciona amando al Hijo y se perfecciona en el Espíritu Santo, en su generosidad.
El hijo se perfecciona en recibir la generosidad del Padre y se perfecciona en amar al Padre y en la comunicación con el resto. Y el Espíritu Santo al mismo tiempo se perfecciona en la misma dirección que las otras dos personas. Si nosotros cogemos como modelo social, y no estoy hablando ahora de religión, sino de sociología, si cogemos como modelo sociológico la Trinidad cristiana y lo llevamos a nuestras sociedades, empezaremos a intentar no estar unos encima de otros, es decir, el ego quedará relegado, y lo que ocurrirá será que tendremos sociedades más estables, donde entenderemos que todos ocupamos un lugar en la jerarquía, pero en el fondo todos somos iguales, porque todos formamos parte, en términos de cristianos, del Corpus Christi, ¿no? Es decir, todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Y ahora viene algo muy curioso. Vuelvo otra vez al principio de la disertación. El mercado es una mera herramienta, no es necesaria desde el punto de vista praxeológico para definir la economía. Define la economía de nuestros tiempos, pero no es necesaria para poder construir y administrar la casa. Entonces, el mercado se compone fundamentalmente de una tríada, que es consumidor, dinero y productor, 3 personas. Bien, si es una herramienta no pasa absolutamente nada, es perfecto, la utilizamos para generar riqueza, para aprovechar ventajas competitivas, para todo lo que conocemos que nos han explicado en la universidad y que nos han contado durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Pero aquí viene el problema sociológico y viene el problema del mercado divinizado. Si yo asumo que esta tríada es una tríada religiosa, tengo que analizarlas desde el punto de vista de la virtud. Bien. Si el dinero es un ente divino, o aspira a serlo, el dinero aspira a poseerse a sí mismo hasta poseerse absolutamente. En esa virtud aristotélica se perfecciona el dinero. El día que el dinero se posee a sí mismo absolutamente, el mercado dejará de tener sentido porque no habrá medios de cambio y el mercado colapsará. El productor se perfecciona en la inversión, en el ahorro y en el trabajo. El consumidor se perfecciona en el hedonismo y en el gasto. Y como los seres humanos somos a la vez consumidores y productores, alcanzar un estado de gracia en el mercado divinizado es absolutamente imposible. Y ahora ya voy a escandalizaros del todo. Si tiramos un poco de escatología y analizamos el fenómeno de Satanás, Satanás intenta, en la medida de lo posible, ser, mejor dicho, no ser. Ser todo lo contrario a Dios significa no ser. Y de hecho en la escolástica se menciona que la gran condena de Satanás en extremo es que jamás podrá dejar de ser, jamás podrá detener la esencia que Dios le dio, ¿no? Pues analicemos el dinero. Si el dinero es un ente impersonal, es decir, no es una persona, está administrando el sistema del mercado divinizado, busca poseerse absolutamente a sí mismo. Ya no es que no ame al hombre, sino que es que el hombre le da absolutamente igual. Si permitimos que el sistema vaya moviéndose en la dirección de un capital financiero sin cabeza, es decir, con una titularidad realmente sin responsabilidad, acabaremos en un fenómeno que desde el punto de vista macroeconómico es el mercado divinizado. Y si nos vamos a nuestro nivel, ya comentaré, se me quedan 10 minutos, pero básicamente el mercado divinizado en nuestras calles va estando, pero todavía le queda mucho por estar y por arraigarse más. Porque el mercado divinizado será cuando seamos incapaces de comunicarnos y no es para decirnos qué nos hemos comprado o qué nos vamos a comprar, cuando seamos incapaces de reunirnos para hablar de nosotros y tengamos que reunirnos en centros comerciales para hablar del trabajo, de cosas que no tienen que ver realmente con el ser, sino con el estar. Eso es una cosa que yo estoy convencido que no es que esté ya aquí, es que queda mucho por venir todavía de todo eso. Aislamiento, el yo está en las relaciones entre nosotros, citando a Lucas, cuando 2 o más os reunáis en mi nombre, yo estaré entre vosotros. Sí, voy a ir terminando. Bueno, pues señores, lo siento muchísimo. Como bien me advirtió a mí don Paco Molina, me iba a extender, me he extendido. Y voy a parar prácticamente en seco. Bueno, no voy a dar unas conclusiones, ¿no? No está mal. Doy unas conclusiones y ya les dejo a ustedes que intervengan y hagan preguntas. La primera pregunta era, ¿existe una forma de conocimiento adecuada para la economía? Sí, tenemos que ser pragmáticos, pero jamás superar los límites de la ontología. Es decir, necesitamos tener unos límites, que es la verdad, es decir, buscar el norte de que esa verdad realmente existe, porque si algo nos va a separar a los pensadores, y da igual la rama de conocimiento, lo que nos va a separar es si creemos que existe esa verdad ontológica o no. O sea, eso es un punto de partida de difícil solución.
La segunda, ¿es posible una economía sin fe? No es posible. O sea, sin fe no podemos hacer economía, nada más que quedarnos en casa, trabajar, y aún así, como tenemos a la familia, pues es que la fe también es necesaria, incluso porque en la familia debemos de confiar. ¿Es posible abordar las dimensiones de conocimiento desde el análisis estadístico? Lo hemos hecho desde el análisis factorial. ¿Existe el mercado divinizado? Sobre todo a nivel macroeconómico, a un nivel que no vemos en nuestras calles, mucho más arriba, y a un nivel impersonal, no relacionado con el ser humano. Cuidado. El futuro de Europa. Lo que realmente me preocupa y donde realmente creo que debemos incidir en las políticas económicas es avisar a nuestros políticos de que cuidado, que una cosa es el beneficio para el país y otra cosa es el beneficio para el ciudadano. Hay que centrarse mucho más en qué necesita el ciudadano y, sobre todo, que el ciudadano lo que busca es ser feliz. Es ser feliz. El hecho de que el salario sea una variable proxy en este momento de la felicidad da idea del nivel de pobreza que tenemos. Es decir, deberíamos ser felices sin tener que mirar los salarios, igual que las capacidades intelectuales o la educación nos deberían permitir hacer otras cosas que no fuera visitar Internet, ¿no? Trabajar produce infelicidad, y voy más allá. La actividad empresarial, hay muchísimos empresarios, y no la mayoría, que están trabajando por amor al arte, porque sus empresas les cuestan dinero. Esto no puede ser. Esto no puede ser. El mercado... Ustedes sabrán si funciona o no. Yo lo que sí sé es que los seres humanos tenemos que tener hijos, las empresas tienen que tener una actividad sostenible a lo largo del tiempo, y a día de hoy las circunstancias no están permitiendo esto. Y sin más dilación me callo para que ustedes puedan hablar y puedan preguntarme o proponer lo que ustedes consideren. Pues a ver si alguno de ustedes quiere preguntar algo. Si queréis preguntar algo, por favor. A mí me gustaría ver la distribución de la fe en Europa, ya que lo tenías ahí, porque has estado hablando, bueno, yo creo que has estado mezclando tanto una fe pequeña que decías y luego una fe grande. Al final queda un poco a veces complicado, porque yo creo que la palabra confianza a veces la has traducido por fe pequeña, ¿no? Pero ¿cómo es la distribución de la fe en Europa? Quiero decir, porque hemos visto la economía... ¿Tú bueno, o querías? Sí, a ver, ¿cómo? Le digo, porque ya que lo tiene, que nos lo cuente, ¿no? Bueno, este es el mapa de la fe europea, pero además de una fe activa. ¿Pero la fe pequeña o la fe grande? Bueno, no sé si es fe o no, porque también a mí esto me hace preguntarme... Esto, el factor, os lo leo y vosotros decidís. ¿Cómo es usted de religioso? Aunque está el signo negativo, es más. Esto es positivo. No, miento, está en escala inversa. Esto significa que los más religiosos están en azul y los amarillos son los que son menos religiosos. Los amarillos menos religiosos. Sí, recordemos que en España hay mucho secular, mucho católico, que casi nunca asiste a oficios religiosos, ¿no? Entonces, este factor religiosidad y tradición se refiere a aquellas personas que tienen una actividad religiosa. ¿Con qué frecuencia atiende los servicios religiosos? ¿Con qué frecuencia reza aparte de estos servicios? Importante en su vida la religión. Importante seguir las tradiciones y costumbres. A mí lo que me llamó la atención de este factor religión es una especie de factor ancla, ¿no? Es una especie de factor ancla respecto al yo, por un lado. Es un factor muy alejado del ego, y es un factor muy familiar, está muy relacionado con el yo. Bien, si queremos ver cuáles son las variables, aparte de las del factor que se relaciona con este factor, tenemos por un lado escala izquierda-derecha. Los religiosos suelen ser más de izquierdas que de derechas. La importancia en la vida de las organizaciones voluntarias se mueve a la contra. Curiosamente, las personas que tienen esta actividad religiosa no suelen participar demasiado en organizaciones voluntarias. Lo dice la encuesta, no lo digo yo. En voluntariado, no. Ya, pero es que yo también, y esto tendría que verlo con más detenimiento, yo sé que la Iglesia tiene muchísimas actividades de voluntariado, entonces no sé si están incluidas o no en esta encuesta europea. Luego vemos, por otro lado, como también hay una especie de censura de la vida de los gays y lesbianas por parte de la gente que tiene vida religiosa, en el sentido de, claro, que no pueden ser tan libres como ellos quisieran o como ellos quieran. Hay una cosa que me llama también la atención, y es la importancia en la vida del leisure time. El leisure time es el tiempo libre, o sea, no es la juerga, es el tiempo libre para compartir con los amigos y con la familia. La importancia de pasar ratos divertidos y placer, esta desaparece o es muy baja, y también se mueve a la contra de la televisión y se mueve a favor de
reducir las diferencias en los niveles de ingreso, lógicamente lo que decía antes de izquierdas. Y curiosamente los religiosos no tienen confianza en el Parlamento Europeo. Esto es un poco lo que os puedo decir del factor religioso, igual que también os digo que este modelo no sirve para predecir, solamente para describir. ¿Querías hacer una pregunta? Sí. Quería hacer una pregunta, pero en realidad para mí es vital para entender todo esto, ¿no? Y es algo sobre la precisión tecnológica, o sea, cómo utilizar los términos. Cuando tú hablas de fe en sentido grande o fe pequeña, entendido la fe pequeña me parece que la he entendido, que era la confianza, ¿no? La confianza en el mercado, la confianza en el que me ha servido el plato el camarero y que me ha puesto no está envenenado y que me como. Cuando hablas de fe grande, Mayúscula. fe mayúscula, entonces hablas del conocimiento del ser. Entonces digamos que entra dentro de lo que es una filosofía clásica, ¿no? Es la adecuatio intellectus, o sea, la adecuación del intelecto. Digo yo, si estamos en esta Estamos hablando de Platón. De la realidad a lo que es el ser. Y el ser es, o sea, indudablemente, es lo que es, ¿no? Esto es una cuestión metafísica y no tiene que ver con la fe, sino con el conocimiento. Porque la fe, por definición, es aquello a lo que la razón no llega, porque la metafísica es un modelo de ciencia, digamos, la metafísica, en una... que justamente la fe es la que, porque la razón no llega, se te revela en la fe. Ya, yo es que... Esa es la fe. Claro, la fe según el magisterio de la Iglesia, según la Deicidium, para ser exactos, del Concilio Vaticano II, y pues la del Verbum del Concilio Vaticano II, la del primero es la Deicidium, las constituciones respectivas. Pero la fe, evidentemente, excede de la razón y no funciona sin ella. O sea, el conocimiento necesita esas dos alas para poder llegar a la verdad. Pero claro, yo hablo, no sé de qué fe estás hablando cuando hablas, pero para entender fe sí que necesito saberlo. Vale, yo voy a plantearlo a la contra. Hay una forma de definir la fe que es fingir que se sabe algo cuando no se sabe. Es justo lo contrario a lo que yo estoy hablando cuando hablo de fe. Yo cuando hablo de fe ontológica, ya hablo de conocimiento. Pero hablo de un conocimiento tan sumamente profundo que no es comprensible. Es el conocimiento y el verbo que nos sostiene a todos, que nos da esencia. Cuando yo creo que sé algo que no se ajusta a la verdad, estoy en el error, ¿no? Yo es que, bueno, no lo sé, o sea, podemos hablar de metafísica. Es que aquí, o sea, para entendernos yo lo que necesitaría es una epistemología previa. O sea, saber de qué estoy hablando. Vale, pues es que para yo poder llegar a la epistemología, claro, es que el problema está que partimos de cosas diferentes. Normalmente parto de una epistemología... La epistemología es el conocimiento de las ciencias. O sea, Lo conozco. lo que me quieras decir. Estamos hablando, creo que, un idioma parecido. Ahora necesita que nos escuchemos. ¿Vale? Yo defino un concepto que es el concepto de verdad. Entonces, el concepto de verdad lo defino por sí mismo para luego poder partir una epistemología. La primacía epistemológica de una sociedad depende de su escala de valores y su capacidad de comprensión, si queremos. Pero el concepto de verdad es un concepto lógico, filosófico, que debería ser el punto de partida para cualquier epistemología. Básicamente, yo parto de la ontología escolástica cuando hablo de fe, y cuando hablo de semiótica y de axiomática, hablo de la forma en que yo entiendo, en que yo puedo entender mi fe, cuidado, mi fe no, mi verdad, desde mi estructura de conocimiento. No sé si nos entendemos o no. ¿Estamos de acuerdo en que la fe... Me estoy refiriendo, por ejemplo, a San Anselmo. La definición en realidad de los concilios es una escolástica. No deja de venir el pensamiento aristotélico tomístico, ¿no? Para lo que es la fe. Yo es que no la entiendo en este momento, discúlpeme. Sí, porque es que, vamos a ver, partiendo de la base de que yo hablo de fe como de conocimiento, y usted acaba de decir lo mismo, ahí no entiendo conflicto. Y si luego seguimos hablando,
Es que yo hablo de fe como un conocimiento que excede de la razón. Yo también. Y tú hablas de fe, por eso te lo he preguntado. Cuando me hablas de fe en letra mayúscula, hablas del conocimiento del ser. Y entonces digamos que en un pensamiento aristotélico tomista, el ser no excede de la razón nunca, porque eso dice Aristóteles. Y eso dice el pensamiento de la escolástica, que es de lo que en filosofía es la adecuación, o sea, La ley, que cambia. Pero vamos a ver, la lógica... Digamos, con el nominalismo, a tener importancia lo que yo pienso. ¿Qué son las cosas? Pues yo lo que pienso que las cosas son, que es lo que es en realidad el cogito ergo sum, ¿no? Yo estoy hablando en conceptos filosóficos. ¿Tú querías una pregunta? Pero que todos vosotros, no sé vosotros cómo lo veis, pero que es dentro de lo que se habla cuando se habla del ser, ¿no? En filosofía. Yo he estado hablando de filosofía. He estado hablando de... Por eso te pregunto. Por eso le contesto, pero es que me da la sensación Sí, de que yo creo que le has contestado cuando he dicho que estabas diciendo lo mismo. Yo creo que dices lo mismo, lo que pasa es que a lo mejor la forma de expresarla es un poco diferente. El problema que tenemos en los cristianos a veces es que estamos acostumbrados a un discurso de una forma determinada. Yo creo que lo que va a ir ocurriendo a medida que, bueno, pues es un discurso que viene un poco desde la jerarquía eclesiástica. Yo creo que a la hora que todos nos vamos incorporando a opinar de esto, posiblemente vamos a decir lo mismo, a lo mejor con otras palabras, y vamos a tener que ir dialogando entre nosotros, pero a lo mejor a veces hay que modernizar un poco la forma de ver las cosas, o escuchando a otros se nos pueden ocurrir cosas. Yo creo que, aunque Paco Rabadán ha expresado las cosas de una determinada forma, en el fondo él se ha basado pues en Santo Tomás, en parte de eso, ¿no? Y San Anselmo y todo eso, y tiene en cuenta todo lo de los papas y las encíclicas. Su forma de expresarlo es un poco distinto, es un poco diferente. Sí, yo sí lo sé, sí. Pero lo has expresado muy bien, yo creo que lo has expresado muy bien y ha estado perfecto. Hay otras personas, yo creo que sí, yo creo que lo has puntualizado bien. A lo mejor Paco Rabadán, a lo mejor yo, no lo esto se va a grabar en vídeo, me agradará luego verlo y luego, y si no, luego pues podéis seguir comentando. Hay más preguntas. Paco. Me ha sorprendido un poco tu definición de fe también. Yo entiendo fe con minúscula como confianza también. Es decir, cuando yo estoy actuando en la sociedad, tengo confianza que si voy a comprar un artículo, no me van a engañar. Yo tengo confianza que si voy al peluquero que me corte el pelo, no me va a engañar. Y en muchas cosas en la familia, pero hay un nivel de confianza general en la sociedad o un nivel de desconfianza. Y eso es muy importante, eso es subjetivo, pero muy importante para el funcionamiento de la economía. Entonces, Claro, básico. Sí. Mi intervención era simplemente para darte la enhorabuena, Francisco. Gracias. Y no, era por si querías puntualizar, porque como se ha acabado así un poco precipitadamente, esa idea de que a la gente ya no le interesa en muchos casos trabajar, o está muy desmotivada por el trabajo, porque gracias. esa percepción existe, incluso ya hay opciones de vida que parece que van por ahí. Pero nada, muy brevemente, te querías matizar ahí algo más. Hombre, yo lo que creo es que debemos reaccionar. Espera un segundo, Paco. Yo, lo que me ocurre de lo que tú dices, en los países nórdicos hace mucho tiempo que la gente trabaja 6 meses y los otros 6 meses no trabaja porque no le interesa. Los otros 6 meses son impuestos que pagan al Estado. Es decir, que el no trabajar, el que no compense trabajar, ya hay muchos motivos y hay muchos países donde lo están practicando. Lo que dice Paco ahora es más general y yo creo que tiene que ver con otra cosa. Pero bueno, ahora a ver, explica tú, si quieres. Básicamente yo creo que una persona debe realizarse en su trabajo. Yo creo que debemos trabajar. Si queréis que continuemos el lenguaje religioso, creo que debemos continuar la obra de Dios,
creo que estamos aquí para transformar la realidad, pero también creo que eso no puede significar el que una persona se vacíe de yo. Si de alguna forma el trabajo nos hace infelices y nos hace menos felices que aquellos que no trabajan, lo que pasa es que, claro, aquellos que no trabajan, desde el punto de vista de que no cobran una nómina, en el fondo sí trabajan. Porque yo he estado parado y he hecho esta tesis y he hecho muchas cosas. Es decir, hay gente que está en organizaciones en voluntariado, hay gente que está haciendo cosas. El parado no es un ente, un res mutum que no hace absolutamente nada. Yo lo que creo es que todo esto nos debe hacer reflexionar. Si estamos viviendo una economía de mercado, y vuelvo a repetir, si los agentes que participan en él, empresarios, trabajadores, no consiguen sacar adelante sus vidas, tenemos que reaccionar. Tenemos que ser capaces de disfrutar nuestro trabajo, ganarnos la vida y tener actividades empresariales que nos puedan llevar hacia un futuro distinto a la mera tecnología, que no genera en el fondo un valor añadido tangible. Sí. Creo que Pablo Noal ha hecho la continuación de la conferencia de Emilio González, que nos ha dicho que habíamos perdido las coordenadas que nos habían servido durante muchos años y que ahora no conocíamos cuáles eran esas coordenadas. Bueno, esas coordenadas no han desaparecido, estamos creando unas nuevas. Esto no ocurre por arte de magia, entonces estamos creando. Bueno, estamos creando, es muy interesante este análisis, porque es una aproximación a cómo se está creando esas nuevas coordenadas y por dónde pueden ir. Creo que es fundamental. Así es que, claro, yo también tengo fe en que el análisis multivariante está armónico, eso lo tengo clarísimo. Entonces, claro, cuidado, porque puede llevar a errores fundamentales, ¿no? Pero hay que hacerlo. Es un libro que hay que tomar, me parece muy interesante y creo que sobre todo es valiente y arriesgado porque suele ser malentendido, ¿no? Que pone en cuestión cosas que no deben ponerse en cuestión. No, está bien desde el punto de vista científico, está perfecto y creo que de alguna manera debemos ser conscientes de que no hay tal riesgo en el cambio de coordenadas porque las estamos cambiando nosotros, es el ser humano. Y si además somos creyentes, hemos de pensar que para bien, que el riesgo es perfectamente asumible. Y es más, es decir, cuando nosotros estamos asimilando toda la información, nuestro cerebro está cambiando para poder tratarla mejor. Por lo tanto, quizá nosotros mismos podemos adecuarnos a esa nueva situación, pero nuestros hijos sí. Sí, claro, no, muy bien. Sí, entonces, y luego ya usted sí. No, perdón, la señorita primero, sí. Sí. Bueno, yo manejo un poquito más de los temas metafísicos, no sé si por juventud o ignorancia. En tu opinión, ¿cuál es el potencial de cambio, la influencia que podrían tener herramientas como los bancos de tiempo o las monedas virtuales que están surgiendo en el ámbito de alternativas al mercado ilimitado del que estabas hablando previamente? Yo creo que la gran alternativa está en nosotros. Yo creo que la gran alternativa, como siempre, ha estado en las decisiones que cada uno de nosotros toma individualmente. La capacidad de transformación de la sociedad comienza en nosotros. Si yo soy una persona que es, en la verdad, que busca el bien común, que intenta ser conforme a su naturaleza humana, será un poco indiferente el tipo de herramienta que utilice, que al final la utilizaré bien, o al menos lo intentaré. Pero no creo que haya una fórmula mágica a nivel de instituciones, ya sean bancos de horas, ya sea criptomonedas, que no pase por una transformación de los valores y que pase por una búsqueda del bien común por encima del bien propio. Entonces, si asumo, porque sí, que el promedio es mediocre, ¿qué tipo de chispa? Te cuento, es que va a dar un poco igual lo que tú asumas o dejes de asumir. Lo que en el fondo importa es lo que va a ocurrir. ¿Pero qué chispa pondría para que se fuera hacia el lado? Yo soy profesor. Yo soy profesor. Tú, bueno, además es que es alumna mía, con lo cual, mejor que tú no me conoce nadie en clase. Yo cuando estoy en clase intento, de alguna forma, aportaros, abriros los ojos, que seáis capaces de ver la realidad. Intento construir la realidad
desde mi profesión y creo que todo el mundo desde su profesión debería hacer algo parecido. Yo he intentado organizarme con otras personas para intentar hacer algo para cambiar la realidad, pero no es nada fácil, sobre todo porque en muchísimas ocasiones acabamos discutiendo de aquello que nos separa en vez de acabar hablando de aquello que nos une. Entonces, creo que entre todos podemos hacer cosas, no me cabe la menor duda, pero que haya un problema de comunicación en la sociedad también, que nos impide unirnos en aquellos puntos que nos permitirían evolucionar. Porque es que perdemos más tiempo discutiendo en aquello que nos separa. Vale. ¿Hay otra pregunta atrás? Sí. A ver, yo hay una cosa que no estoy de acuerdo, es que el trabajo produce infelicidad, y es cierto que hay trabajos que producen infelicidad, pero también relaciones familiares que producen infelicidad, relaciones de amigos y comunidades de vecinos que producen infelicidad. El trabajo es un medio de realización personal indispensable para el ser humano, y que si a un ser humano le das todo lo que necesita sin trabajar, eso acaba en vicio. Entonces, por lo tanto, creo que es indispensable. Y esto choca de frente, lo de la infelicidad, con un chiste que se cuenta de los funcionarios, que dice, ¿por qué todos los funcionarios son ateos? ¿Por qué? Dice, porque no creen que puede existir una vida mejor. Muy bien. Yo le cuento, yo estoy completamente de acuerdo con usted. Yo no creo que se pueda desarrollar una persona sin un trabajo, pero también le digo que a nivel estadístico, que tengo que ser fiel a mi profesión, esto está pasando en Europa. Entonces, el hecho de que esto esté pasando en Europa, partiendo de lo que usted está diciendo, nos tiene que hacer reaccionar. O sea, yo aquí he venido a producir escándalo, pero más que nada no para defender que todos nos vayamos con la botadina debajo del olivo, sino para defender que tenemos que cambiar nuestro sistema de generar riqueza, porque no podemos generar riqueza desgenerándola. Es una especie de contradicción. Si trabajamos, tenemos que trabajar para eso, para crecer como individuos y como personas. Si tenemos un sistema donde la Europa, y además es que todas estas afirmaciones realmente son variables latentes. Y cuando digo que son latentes me refiero a que no se ha hecho una pregunta específica. ¿A usted su trabajo le hace feliz o no lo es? Son variables que hemos deducido de otros tipos de preguntas. Entonces, si a nivel latente, donde no hay mentira, estamos viendo esto, es que tenemos que reaccionar ya. Porque ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Sí, les vamos a formar en valores, les vamos a educar, vamos a hacer todo lo que podamos, pero ¿qué va a pasar si ellos empiezan a ver una sociedad que les penaliza el trabajo, que les penaliza la educación y el inicio de actividades empresariales? Tenemos que hacer algo para cambiar nuestra realidad. Esa realidad puede estar motivada, por ejemplo, en una razón. Si yo voy a un trabajo y pienso que me están explotando desde que entro hasta tenedor, no voy a ser feliz nunca. Si yo voy a un trabajo y creo que yo no tengo obligación de ganarme la vida, que a mí me tienen que dar, y ya tengo que ir a un trabajo cuando no es, claro que no ser feliz más. Permítame que le conteste. La historia está en que la infelicidad, pero mejor dicho, la felicidad que yo estoy midiendo, no la estoy midiendo en base a lo que usted percibe, sino en base a cómo está usted situado en relación al resto de individuos en la sociedad. Es que esto es una variable latente, insisto. Es que esta variable es una variable que está superando el yo. Es que estoy midiendo la distinta felicidad de distintas personas en Europa. Tenemos un café ahora, ¿verdad? Y seguimos ahí la discusión. Muchas gracias.